El sueño como portal de sanación y conocimiento. En el Laboratorio de Sueño y Neuroimagen de la Universidad de California en Berkeley, el neurocientífico Matthew Walker pasó más de una década midiendo lo que ocurre en el cerebro durante las diferentes fases del sueño. Lo que documentó reorganizó completamente la comprensión del sueño como función biológica. El sueño no es pasivo, es el periodo de mayor actividad reparadora que el organismo conoce. Durante el sueño REM, la fase de los sueños, el cerebro es tan activo metabólicamente como en la vigilia, pero su química es radicalmente diferente. La norepinefrina, la hormona del estrés y la alerta, está casi completamente ausente. En este contexto, sin estrés, el cerebro realiza operaciones que la vigilia hace imposibles. Consolida las memorias del día, seleccionando qué conservar y qué descartar. Procesa las experiencias emocionales cargadas, separando la carga emocional del contenido factual para que el recuerdo pueda ser integrado sin el dolor original. Y establece conexiones entre informaciones aparentemente no relacionadas. El proceso que produce los insights creativos que tan frecuentemente llegan al despertar. La doctora Rosalind Cartwright, pionera en la investigación del sueño y el trauma, documentó que los pacientes que procesaban sus eventos traumáticos dentro del sueño REM, integrándolos en narrativas más amplias que incluían experiencias positivas, se recuperaban de la depresión postraumática con una eficacia significativamente mayor que los que no lo hacían. El sueño no era solo descanso, era terapia. Era el laboratorio donde la psique trabajaba por las noches lo que no había podido procesar durante el día. Privar a alguien de sueño es privarle de su propio terapeuta interno. Los griegos de la época clásica tenían una práctica médica para lo que no tenemos equivalente moderno, la incubación. El enfermo que buscaba curación se acercaba al templo de Asclepio, el dios de la medicina, purificado mediante baños y ayunos rituales, y dormía durante días en el Ábaton, el recinto sagrado, sobre pieles de animales sacrificados. La curación llegaba en el sueño, en forma de visión directa del dios que tocaba al enfermo, o de instrucciones sobre qué remedios tomar, o de símbolos que el sacerdote del templo interpretaba al despertar. Epidauro, el más importante de los templos de Asclepio, era simultáneamente un santuario religioso y un hospital. Las estelas votivas que se conservaban en su museo describen curas que los médicos racionalistas de la Grecia clásica consideraban milagrosas, parálisis que se dieron después de la visión nocturna, tumores que desaparecieron al despertar, enfermedades crónicas que se revolvieron de manera que ningún tratamiento médico racional podría explicar. La historia clínica más extraordinaria corresponde a un soldado que llegó al templo ciego, de guerra, y despertó después de la noche de incubación con la visión restaurada. Lo que estos relatos describen, más allá del debate sobre su literalidad histórica, es una práctica que reconocía algo que la neurociencia del sueño está comenzando a confirmar: que el estado del sueño permite un tipo de procesamiento de la información que el estado de vigilia ordinaria no puede producir. El sueño como portal no es metáfora, es la descripción de un estado fisiológico en el que las fronteras del yo se afligen, la censura del pensamiento racional se levanta y el organismo accede a una inteligencia que en la vigilia está parcialmente bloqueada por la agenda del ego. Los griegos la llamaban visión divina. Matthew Walker la llama sueño REM. Quizá ambos tienen razón. Descartes tomó la decisión más importante de su vida filosófica en un sueño. El 10 de noviembre de 1619, a los 23 años, después de un día de intensa meditación, tuvo 3 sueños consecutivos que interpretó como una revelación divina sobre el método que debía seguir para reformar el conocimiento humano. Los sueños lo perturbaron tanto que hizo un voto de peregrinación a Nuestra Señora de Loreto si la revelación resultaba ser verdadera.
el método cartesiano que fundó la filosofía moderna occidental, que todavía hoy estructura la manera en que la ciencia concibe sus procedimientos de investigación, nació de una experiencia onírica. Esta paradoja, que el fundador del racionalismo moderno recibiera su método en un sueño, no es anecdótica, es reveladora. El sueño que Descartes tuvo no fue la consecuencia de un proceso racional, fue la síntesis de una búsqueda que la razón no podía completar por sí sola. El sueño hizo lo que la vigilia no podía hacer: conectar los fragmentos del problema en una imagen coherente que en la vigilia no habría surgido. Jung, que hizo del sueño el laboratorio central de su psicología, lo entendía como el mensaje que la psique se envía a sí misma cuando el ego está lo suficientemente quieto para no interceptarlo. El inconsciente, que durante el día habla en el idioma del síntoma, del lapsus, del acto fallido, durante el sueño habla en el idioma de la imagen, más directo, más arcaico, más cargado. Interpretar los sueños no es para Jung una técnica divinatoria, es un método de autoconocimiento, una manera de escuchar la parte de uno mismo que el ego normalmente acalla, la parte que sabe lo que el ego no sabe todavía y que usa la noche para transmitir ese saber en el único lenguaje que tiene disponible. El lenguaje de las imágenes que parecen venir de ningún lado. Salvador Dalí dormía con una llave de metal en la mano, apoyado en el borde de una silla, de manera que en el momento en que el sueño lo vencía y los músculos de la mano se relajaban, la llave caía sobre el plato de metal que había colocado debajo y el ruido lo despertaba. Así capturaba el estado hipnagógico, el umbral entre la vigilia y el sueño, que él consideraba el territorio más rico de su imaginación. Lo que veía en esos segundos de caída hacia el sueño eran las imágenes que poblaban sus cuadros, los relojes que se derriten en la persistencia de la memoria, los elefantes con patas de araña, los cajones que emergen del torso humano, los paisajes que son simultáneamente un rostro y un desierto. Estas imágenes no son invenciones deliberadas, son percepciones del territorio liminar donde la censura racional aún no se ha instalado completamente y la lógica de la imagen onírica ya ha comenzado a construir su mundo. Dalí convirtió ese territorio en su estudio, lo llamó el método paranoico crítico, un proceso sistemático de provocar estados de percepción alterada para capturar lo que el estado ordinario filtraba. Lo que el arte surrealista, y Dalí en particular, propuso como programa estético es también una práctica de sanación en el sentido más amplio. Prestar atención al lenguaje de los sueños, tomarlo en serio como fuente de conocimiento que el estado ordinario no produce, no para reproducirlo literalmente, sino para dejar que sus lógicas alternativas fertilicen la percepción de la vigilia. El mundo que el sueño muestra es a veces más verdadero que el mundo que la vigilia construye con tanto cuidado. Y el artista, como el curandero que interpreta las visiones del paciente, aprende a habitarlos sin confundirlos, a ambos, y sin separarlos demasiado.